Buen día. El día de hoy vamos a abordar el capítulo 3, que es la primera semana de desarrollo de la ovulación a la implantación del libro de embriología médica de Langman, específicamente el ciclo ovárico y la fecundación. Al llegar la pubertad, la mujer comienza a tener ciclos regulares cada mes. Estos ciclos están controlados por el hipotálamo, donde se produce la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual actúa sobre la glándula hipófisis para la secreción de gonadotropinas, que son hormonas, específicamente la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante. Estas dos controlan y estimulan los cambios cíclicos en el ovario. Al inicio de cada ciclo, entre 15 y 20 folículos primarios en formación continua reciben estimulación de la FSH, o sea, la folículo estimulante. Lo que sucede es que solo uno de estos folículos alcanza la madurez completa y es liberado durante la ovulación. ¿Y qué pasa con todos los demás folículos atrésicos? Bien, eso lo veremos más adelante. Primero, el folículo primordial está rodeado por la zona pelúcida. Después, el folículo en crecimiento depende de la hormona folículo estimulante. Al tiempo que el ciclo avanza, la secreción de FSH recluta a los folículos en crecimiento para comenzar su transformación en folículos vesiculares o antrales. Y finalmente, durante los últimos días de la maduración de folículos vesiculares, los estrógenos, que recordemos que son sintetizados por las células foliculares y la teca, estimulan el incremento de la producción de LH en la glándula hipófisis. Esta hormona induce al folículo a ingresar a la etapa vesicular madura o de Graf, para completar la primera división meiótica e ingresar a la segunda, cuya metafase se detiene alrededor de 3 horas antes de la ovulación. Después de esto ocurre la ovulación, que es cuando el ovocito es expulsado del ovario. Tras la ovulación, las células de la granulosa permanecen en la pared del folículo roto. Estas son vascularizadas por los vasos sanguíneos circundantes. Esto ocurre bajo la influencia de la hormona luteinizante. Es por esto que desarrollan un pigmento amarillento y se transforman en células luteínicas. El cuerpo lúteo es encargado de liberar progesterona junto con algo de estrógeno y hace que la mucosa uterina ingrese en la fase progestacional y secretoria. Y esta se prepara para la implantación del embrión. El ovocito se mueve mediante la acción del barrido de las fimbrias. Cuando se encuentra dentro de la tuba uterina es impulsado por contracciones musculares peristálticas de la tuba. En el humano, el ovocito fecundado llega a la cavidad uterina en aproximadamente 3 o 4 días. La fecundación es el proceso por el cual los gametos masculino y femenino se fusionan. Esto ocurre en la región ampular de la tuba uterina. Los espermatozoides no pueden fecundar al ovocito después de llegar al aparato reproductor femenino, sino que deben experimentar una capacitación y debe existir una reacción acrosómica para tener esa capacidad. La capacitación es un periodo de acondicionamiento en el aparato reproductor femenino que dura alrededor de 7 horas. Se retira una capa de glucoproteínas y proteínas del plasma seminal de la membrana plasmática que cubre la región acrosómica del espermatozoide. La reacción acrosómica ocurre tras la unión con la zona pelúcida. Esta culmina con la liberación de las enzimas necesarias para la penetración de la zona pelúcida, entre ellas sustancias similares a la acrosina y la tripsina. La fecundación consta de 3 fases. La fase 1, que es la penetración de la corona radiada.
Aquí son depositados entre 200 a 300 millones de espermatozoides y solo logran llegar entre 300 y 500 al sitio. Solo uno logra la fecundación. En la fase 2, la penetración de la zona pelúcida es la unión y la reacción acrosómica que son mediados por el ligando ZP3, que es una proteína de la zona. La permeabilidad de la zona se modifica cuando la cabeza del esperma entra en contacto con la superficie del ovocito. Esto da origen a la liberación de enzimas lisosómicas a partir de gránulos corticales. Después, en la fase 3, ocurre la fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. En esta fase, el óvulo responde de 3 formas. Reacciones corticales de la zona. Esto quiere decir que la zona pelúcida reacciona e impide la polispermia, que es la penetración de más de un espermatozoide. La otra parte es el reinicio de la segunda división meiótica, que una de las células hijas recibe apenas citoplasma, y esta se conoce como segundo cuerpo polar, mientras que la otra célula hija es el ovocito definitivo. Esta cuenta con cromosomas que disponen un núcleo vesicular y es conocido como pronúcleo femenino. Y por último, la activación metabólica del óvulo, que son eventos celulares y moleculares relacionados con la embriogénesis temprana. Los resultados principales de la fecundación son la recuperación del número diploide de cromosomas, que es mitad del padre y mitad de la madre, y la determinación del sexo del nuevo individuo, porque recordemos que el sexo cromosómico se determina en el momento de la fecundación. Y por último, el inicio de la segmentación. Aquí, a manera de esquema, se representan los 3 pasos que debe seguir un espermatozoide antes de la fecundación y de la penetración al óvulo. Por último, como resumen de lo visto, tenemos que en el ovario se almacenan una serie de folículos primordiales que son controlados por las gonadotropinas para su desarrollo. Se expulsa del ovario el contenido del folículo vesicular maduro o de Graaf. En el ovario se queda el cuerpo lúteo, que es encargado de liberar progesterona junto con algo de estrógeno y hace que la mucosa uterina ingrese en la fase progestacional y secretoria que se prepara para la implantación del embrión. Es cuando el endometrio se engrosa formando una capa esponjosa para retener el embrión fecundado y dar inicio a su desarrollo. El ovocito liberado se mueve mediante la acción de barrido de las fimbrias. Cuando se encuentra dentro de la tuba uterina, es impulsado por las contracciones musculares peristálticas de la tuba. En el humano, el ovocito fecundado llega a la cavidad uterina en aproximadamente 3 o 4 días. Y ya por último, tenemos que la fecundación ocurre en la región ampular de la tuba uterina. Gracias.